¿Cuál tonali? Pues ya estamos, ya van 20 veces que decimos que ya estamos cerca, y ya que cuando dices vamos cerca, cada vez el horizonte se aleja más, ¿no? Entonces, así son los artículos. Cuando te sientes que te estás acercando al horizonte, el horizonte se aleja aún más y sientes que nunca llegas. Pero bueno, sirve para seguir trabajando, sirve para mejorar. Y el punto básico, Angie, Maravilla, Pame, es que lo bueno está peleado con lo perfecto. Entonces, casi siempre uno quiere dejar el artículo perfecto, quiere uno dejar el artículo que no le falte nada, ni una coma, y termina sin mandarlo. Entonces, yo lo que les tengo que decir es que respiren profundo y digan, siempre va a haber, siempre le van a encontrar algo, siempre va a haber imperfecciones, pero tenemos que salir del closet y empezar a mandar, ¿no? Y entonces, cuando hablábamos de la discusión de los artículos, en la discusión, lo que tenemos que, uno, enseñar los mejores resultados, o sea, enseñar qué fue lo mejor que encontré de mi artículo. El fundamento básico de la discusión, el fundamento básico de la discusión de un artículo es el contraste. Entonces, cuando yo estoy diciendo el contraste es, enseño qué fue lo mejor que encontré y siempre, cada vez que hay un párrafo, lo contrasto con la literatura. Esto quiere decir que voy a tener que hacer prácticamente búsquedas bibliográficas para cada una de las aseveraciones que yo hago. Entonces, por ejemplo, si yo encontré que en este artículo el COVID-19 se asocia con daño renal en un 20%, yo tengo que poner la oración, después tengo que poner esta boca es mía, este fue el resultado, y después aquí empieza la Rosa de Guadalupe, lo que indica, esa es mi voz. Aquí siempre pongo la oración de lo que encontré en mi artículo y después viene mi voz, lo que indica que el COVID-19 es muy malo para el riñón. Y ahora aquí se acaba la oración, punto, y viene el contraste. Lo que concuerda o lo contrario que sucedió en otro lugar, ¿no? Lo que concuerda o lo que se diferencia de Vargas et al, que encontró tal cosa. ¿Se entiende? Son tres estructuras. Entonces, las tres estructuras que tenemos son, uno, lo que encontré, el hallazgo que yo estoy teniendo, y aquí pongo el intervalo de confianza. Dos, lo que yo creo que pasó, lo que yo creo que hago un juicio de valor de ese resultado, lo que puede impactar en la salud pública, lo que puede hacer no sé qué cosa, y después el contraste con la literatura. ¿Sí queda claro? Tres cosas. Buenísimo. Y entonces, esa es la primera parte de la discusión. La segunda parte de la discusión son las debilidades del estudio. Aquí yo solito digo lo que está mal. En mi estudio, que es una corte, tuvimos pérdidas, etcétera, etcétera. Aquí yo le echo tierra a mi propio estudio. Que quede claro, yo soy mi peor juez o el juez más fuerte, ¿sí? Yo tengo que decir todas las cosas que encontramos y que yo sé que están mal puestas, ¿sí? Y entonces, una vez que pongo esta oración de yo soy mi peor juez,
siempre pongo abajo un sin embargo. Sin embargo, es la corte más grande. Sin embargo, el COVID no permitió no sé qué. ¿Sí? Sin embargo, nadie ha publicado esto al respecto. Sin embargo, ajustamos por modelos multivariados. ¿Sí? Sin embargo, ¿cómo lo solucionamos? Y después de las debilidades del estudio, viene la siguiente sección. Y en la siguiente sección ya se ponen muy buenas las cosas. Perspectivas. Perspectivas y fortalezas. Entonces, primero empiezo con la fortaleza. Esta corte nos permite dimensionar el problema y es con lo que podremos qué cosa, ¿no? Con lo que podremos hacer una cosa extra, ¿no? Con lo que podremos aplicarlo a la práctica clínica, con lo que se requieren estudios que vayan diseñados a no sé qué cosa, ¿sí? Esa es la parte bien interesante y finalmente llega la parte de las conclusiones. Las conclusiones no es un choro mareador, sino las conclusiones es prácticamente el objetivo, es la respuesta al objetivo, no el choro mareador, ¿sí? Es con lo que encontramos en el presente estudio, concluimos que, y prácticamente es el objetivo, ¿sí? La respuesta al objetivo. ¿Sale? Buenísimo. Bueno, ya tenemos esto en mente. Ya que tenemos todo esto en mente, ahora vayamos a ver un caso. Armando, ¿cómo estás? Bren, ¿cómo te va? Buen día, doctor. Y entonces dice, ¿es este? No, ay Dios, eso no lo pueden ver. Uy, 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 uy. No pueden ver cosas confidenciales, chavos. A ver, lo voy a quitar porque ya no confío en ustedes. Terminan viendo cosas confidenciales que Armando no puede ver porque no, 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 no. Tengo conflicto de interés. Exacto. Ahí está. Ahora sí. Es título dependencia de diálisis posterior a COVID-19, ¿sale? Eso sí lo puede ver Pablo. Ahí no tiene conflicto de interés, ¿no? Brenda Aguilar puede verlo sin ningún problema. No, los ojos no van a decir, ¡ay, no, la industria farmacéutica mala! Así es que, Brenda, pues ya que nos da mucho gusto que estés con nosotros, ¿qué te parece si empezamos a trabajar solamente en el título y a recordar qué es este artículo y después seguimos? ¿Cuál sería el título? Venga. Dependencia de diálisis posterior a COVID-19 grave y lesión renal aguda intrahospitalaria. Buenísimo. ¿Cuánto teníamos de palabras aquí, estimado Francisco? Tú eres el buenísimo en esto. Dan 12 palabras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palabras, señores, señores. Cancha reglamentaria, muy bien, muy bien. Angie, estado basal, maniobra y desenlace. Estado basal, COVID, pacientes con COVID grave y lesión renal aguda. No, pacientes con lesión renal aguda, la maniobra COVID grave y el desenlace dependencia diálisis. ¿Qué opinas, Francisco? ¿Te parece que así sea? O podría ser, Armando, ¿qué te parecería que fuera? Estado basal, ¿cuál es tu visión? El estado basal es el COVID-19 grave y, y la lesión renal aguda. La dependencia es el desenlace. La maniobra sería Quién sabe, ¿no? La maniobra ahí pueden ser los factores, distintos sí, factores, ¿no?
Ahí podrían ser, O sea, bueno, sí, como que asumo que sería, exacto, o sea, los factores de riesgo para caer en dependencia diálisis posterior a esa combinación de factores. sí, yo también creo que yo también creo que es por ahí, ¿no? Estimada Pam, ¿cuál es? Es la de, Son factores, son factores. son factores asociados, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ves el título? ¿Cómo ves el título, estimado Luis? Pues bueno, tal vez intuye eso de la maniobra, ¿no? Como es un estudio observacional, tal vez Claro. por las palabras podría quedar así, Sí, pero si exige que tenga esos tres componentes, pues habría que parafrasearlos. puede ser que no, ¿eh? Ujú. O sea, porque puede estar sumamente implícito. Entonces, aquí, Angie nos puso el dedo en el renglón. O sea, dice, "No, a mí no me queda tan claro, ¿no? Entonces, vamos a pedirle a una urgencióloga, Arely Santiago, que si a ver si de urgencia nos dice, por quién vota, si por Angie o por Luis. Mm, No es Tareli. mejor a Oscar, ¿no? Sí, Armando. Perdón, nada más una duda. No me acuerdo de esta cosa que voy a preguntar, tal vez es muy básico, perdón. ¿No se pueden poner algunas abreviaturas como LRA en vez de lesión renal aguda y nada de eso, verdad? Ok. Nada. En el título no va ninguna abreviatura. Ninguna. Ese es muy buen punto. Ninguna abreviatura para el título. ¿Sí? Y, por ejemplo, para el título corto, tampoco. Ok, bueno. No, Por ejemplo, si quitáramos, no sé, intrahospitalario y pusiéramos factores y nada más necesito buscar una cosa que quitar para que quepa el para, pero, sí, o no sé, algo así pues. sí. Está difícil, ¿eh? Porque son pocas palabras. Es Sí, un reto. Es un Incluso reto muy fuerte. dependencia, ¿no? Podría ser. Por ejemplo, esa podría ser una opción. ¿cómo? Finalmente, si lo deja como diálisis posterior a COVID grave y lesión renal aguda, pues ya al menos ya tenía dos palabras menos. Bueno, tres, porque quitará dependencia A e intrahospitalaria. Diálisis posterior a COVID-19 grave y Ujú. factores Nada más asociados a que, lesión renal aguda. nada más que Sí. creo que ella, o sea, sí lo que puso es, sí había varios que se tenían que dializar y mejoraban y se retiraban la diálisis, ¿no? O sea, ella lo que sí quiere así poner es quién sí se perpetuó esa enfermedad renal ya crónica, que pasó los 3 meses, etcétera, para ser de aguda crónica, me imagino. O sea, Sí. creo que sí le No, importa la dependencia, no pues. podría, Oscar. no, Sí, la dependencia es muy importante. La dependencia es el punto central aquí. Oscar, ¿No quedaría mejor el título lesión renal aguda en COVID grave? pero es que es la dependencia a, o a diálisis. no podría ser lesión renal aguda en lesión renal aguda y COVID-19 grave. No, a ver, sería lesión renal aguda en pacientes con COVID-19 grave y diálisis y dependencia a diálisis. Ay, está difícil. Yo creo que el punto básico es la dependencia, Andreita. El punto básico es que estos pacientes se quedan dependientes de COVID toda la vida. Ese es el punto súper duro, Bren, Ujú. ¿no? Es Bueno, que perdón, perdón, no, lo siento, tú levantaste la Primero mano. Bren y después Pablo. Sí. yo entiendo que es una lesión renal aguda que evoluciona a una lesión renal crónica. Entonces podría ser lesión renal crónica secundaria a COVID-19 grave, porque la dependencia a diálisis me está hablando de que el paciente ya quedó con una lesión renal crónica, ¿no? Ujú, ujú. Esto es muy buen punto. Armando, muy buen Y punto, si Bren. quitamos el posterior a, o sea, ya sabemos, dependencia a diálisis en COVID-19 grave y lesión renal aguda, o sea, porque ya sabemos que hay una lesión renal aguda. Ya sabemos que la dependencia va a ser posterior a la lesión renal aguda. ¡Ah! Está buenísimo. Bueno, ¿Sí me explico? O dejémoselo sea, a la autora, bueno, ¿no? claro. Todos estos puntos.
y escuchamos a Luis porque se está poniendo muy bueno este artículo, sí. Yo, bueno, sugeriría predictores de requerimiento dialítico y lesión renal aguda después de COVID-19 grave. Wow, ese está muy bueno, porque ese ya es hands-on, ¿no? Ya son manos a la obra, ¿no? ¿No? Predictores de dependencia o de lesión. ¿Cómo decías, Brenda? De lesión Ya sería renal de crónica. enfermedad renal crónica, ¿no? Lo que sea. Lesión renal crónica posterior a COVID-19 grave, porque pues Predictores de lesión renal crónica en Tendría que ser enfermedad renal crónica, doc, Sí, enfermedad. porque si no podría confundirse con ERA, con enfermedad renal aguda. predictores de enfermedad. Ahora ya resulta que todos saben más que yo, fíjense. Todos. Renal crónica en pacientes, ajá. Bren, con COVID-19, con antecedente de COVID-19 grave. con antecedente. Ay, se lo dejamos aquí. Le dejamos la boca. Me encantó ese de predictores, estimado Luis, ¿no? En predictores de enfermedad renal crónica en pacientes con antecedente de COVID-19 grave. Bueno, está bueno también. Está bonito. Sí, Armando. Sí, puedo proponer uno que se parezca todavía un poquito más al anterior porque no sé si ahí va a poner ella el tipo de diálisis y eso, entonces tal vez le importa mucho eso. Yo quería poner así este, factores para dependencia a diálisis, quitar el en vez de posterior a, Factores, ajá, para dependencia a diálisis, ajá. en COVID-19 grave y lesión renal aguda, quitar hospitalaria. En Porque, COVID-19 grave ajá, y y enfermedad lesión renal renal crónica. y lesión renal aguda, o sea, porque ella está cuando ella presentaba su estudio, mencionaba pues modalidad dialítica, etcétera. Entonces, yo sé que lo están dializando ahí en el hospital a esos pacientes. Ajá. Y tal vez a ella le importa, o sea, que hicieron lesión renal aguda, los tuvieron que someter a un tipo de sustitución de la función renal, pero ¿cuáles fueron los factores que perpetuaron? No sé si, por ejemplo, el tiempo, si fue lento, no sé, cosas así. Entonces, ahí creo que obviamos que es intrahospitalaria, y creo que a ella le importa mucho que aquel que hizo lesión renal aguda y tenía COVID grave, en ese hospital, ¿qué fue lo que hizo que ya se quedaran con la dependencia? Entonces, como que intento conservar lo que ella quiere. Buenísimo. Bueno, aquí te dejamos esas tres propuestas. Yo voto por esta. Esta está muy bonita. Es mi voto libre. ¿Sabes por qué? Porque de repente hay muchos artículos que son factores asociados, factores no sé qué. Entonces, este de predictores pudiera tener como que más ondita. Pero, Entonces, cambio la mía por predictores en vez de factores y queda igual. ¿ok? Predictores para Sí, dependencia me gusta diálisis. la idea del doctor Luis de predictores, pero yo consideraría darle más énfasis a la lesión renal aguda más que a la enfermedad renal crónica, porque como estos pacientes recibieron sustitución lenta continua por la gravedad, es Ujú. interesante mencionar que dependieron después a ENEMO. Buenísimo. Bueno, ahí te lo dejamos. Te dejamos la pelota botando. Pero, entonces ya sabemos qué es lo que hay. Vamos a ver las tablas, ¿no? Entonces, esta tabla no tiene ningún problema, tiene lesión renal aguda 1, 2, 3, ¿no? Después tiene otra vez lesión renal aguda 1, 2, 3, las características bioquímicas, dos tablas. Después tienen esta tabla que Es de frecuencias por estadio, quién dependió y quién quedó libre de diálisis posterior a una lesión renal aguda. ok. Esta que es la más bonita de todas, ¿no? Muy bien. Esta está bien bonita. Y entonces ya me queda muy claro que es los factores asociados sería dependencia. Los factores asociados sería dependencia. Perdón, te te silencié, Ale, perdóname.
Ya estás. Es diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, de protección, es hipertensión arterial sistémica, Luis. Sí, what? Sí. Enfermedad arterial, sí, hipertensión arterial sistémica. Wow. Eso es contraintuitivo. Ese va a ser uno de los puntos de discusión más importantes, ¿no? De forma sorprendente, hipertensión arterial sistémica que se había relacionado no sé qué, en nuestro artículo salió de protección de manera significativa, lo cual nos hace pensar que el uso de losartán o el uso de antihipertensivos se puede asociar a una protección de no sé qué, ¿no? Y va de la mano con el uso de IECA. Mm. Armandito. Era justo eso, que va de la mano con el uso de IECA y sí, tal vez eran ARA2 los otros, Ajá. o sea, era justo para eso. Entonces, eso lo estamos apuntando porque sobre ese punto es uno de los puntos que vamos a poner el foco, ¿no? Entonces, el foco es poner los 4 puntos principales. En el estudio encontramos que tener sexo, con obesidad y diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular te incrementa el riesgo de no sé qué cosa. La única que le entendió el chiste fue Brenda. Todos los demás y Armando, todos los demás no entendieron el chiste que fue buenísimo, buenísimo. Bueno, me fue buenísimo el chiste, tienes que admitirlo. Sí, pero ¿qué fue ahí Alguien dice que masculino? me lo entendió. Bueno, ya. Faltaría especificar el sexo, ¿no? Si fue masculino o femenino. Sí, la frecuencia. Oigan, ¿y el modelo multivariado, say what? ¿Dónde está el modelo multivariado? Aquí No está, puse la tabla. Realicemos, ¿es el modelo de regresión? Sí, sí. Qué raro, porque los modelos de regresión tienen que llevar betas. El log de betas. Me faltó esa tabla porque no la he terminado. Entonces, este es el bivariado y te falta una tabla, otra tabla más Del multivariado. Ok. Entonces, realizamos una regresión logística múltiple por pasos ¿qué? Ascendentes, descendentes, Ascendente, doc. Ok. Por pasos ascendentes. Donde encontramos aquí, y a veces no tengo que poner pasos ascendentes si yo aquí en el análisis multivariado lo dije, ¿sí? Aquí yo tengo que decir, se realizó un modelo de regresión logística múltiple por pasos ascendentes. Que incluyeron no sé qué, ok. Entonces, ya aquí, ya le quito el pasos ascendentes, realizamos un modelo, ya le quito regresión logística múltiple porque ya lo había dicho, ¿sí? Realizamos un modelo de regresión donde encontramos como factores de riesgo dependencia de diálisis. Aquí hay que poner, son ORs, ¿sí? No son riesgos relativos cuando son exponencial de beta, no son riesgos relativos, son ORs. Y en español se escribe razón de momios. ¿Sí? Una razón de momios de no sé qué, diabetes mellitus tipo 2, razón de momios tal, obesidad, índice de masa corporal a 30, razón de momios de no sé cuánto. Y otra cuestión es, no le pueden quitar el intervalo de confianza de 95 aquí. Aquí a fuerza tiene que decir intervalo de confianza de 95%. No puedo adivinar. ¿Sí? Entonces, este intervalo de confianza de 95 voy a ponerlo acá y voy a ponerlo aquí. Como factores protectores, ser hipertenso, intervalo de confianza de 95. Uso de IECA, otra vez, razón de momios, de 0.6 con su intervalo de confianza, del 95 como parte del manejo. ¿Sí? A mí se me hace que esto parece más el multivariado, ¿no? Pero bueno.
Ok, entonces vayamos a la discusión. Cuando estoy en la discusión, tengo que tener en claro el objetivo del estudio. Entonces me voy a buscar el objetivo y el objetivo siempre está en, aquí está. Aquí ella lo puso muy pelón. Los objetivos de este trabajo son, por lo regular, no se pone tan pelón, sino se tiene que ser suavizado, ¿no? Por ejemplo, con base en lo anterior, con base en los antecedentes anteriores, los objetivos de este trabajo son la identificación de los factores de riesgo relacionados con, aquí ya no hay que escribir como Apache, ¿no? Aquí ya nos quitamos lo Apache, ¿no? Todos saben cómo se escribe en Apache, ¿no? Angélica, ¿cómo se escribe en Apache? Abdomen, blando, depresible, how, ¿no? ¿Sí han visto estos médicos que escriben en Apache, Francisco? Tú no has visto, ¿verdad? No, tú no. En la raza no hay nadie así, ¿verdad? Nadie escribe abdomen blando depresible. Carlos, ¿no has visto a alguien que escribe así? ¿No? Cardiopulmonar, sin compromiso. How? No, nadie. No. Ok. Relacionados con la dependencia de diálisis o dependencia a diálisis posterior de presentar. Y aquí soy extenso. Una lesión renal aguda. No es telegráfico, sino en esta parte de aquí ya es más extenso, ya tengo que seguir adelante, ¿no? ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? No telegráfico, no en Apache, búfalo, no, abdomen blando depresible, ¿no? Cardiopulmonar sin compromiso, ¿no? ROTS presentes, no. Aquí es muy extenso, aquí es Gabriel García Márquez, con base en lo anterior, los objetivos de este trabajo son la identificación de los factores de riesgo relacionados con la dependencia a diálisis posterior de presentar una lesión renal aguda en pacientes aguda, en pacientes con COVID-19, ¿no? ¿Se entiende? Aquí no tengo que guardarme las palabras. Aquí no me están contando las palabras. Aquí tengo que ser extenso, tengo que ser lo suficientemente extenso. Ya está. Ok. Eso va a ser, tengo que resolverlo, tengo que resolver los factores. Entonces me voy a la discusión y lo primero que pongo es, los factores son, ¿sí? En nuestro estudio mostró que los factores se asocian con no sé qué cosa. Y entonces, entonces le vamos a pedir a Francisco Vargas si fuera tan amable de leernos la discusión para ver qué tal fue. Sí, dice, nuestro estudio mostró que los factores de riesgo que se asocian con dependencia a diálisis son género masculino, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, enfermedad cardiovascular. Por Ok, otra parte, hasta aquí queda. Esto fue lo que se encontró. No me gusta que haya revelado toda la historia de un jalón, ¿no? O sea, que haya revelado, quizás puede ir un poquito más a cuál es el factor principal que ella encontró, pero está bien, vamos a dejarlo. Entonces dijimos, primero pongo esto y después, ¿qué sigue, Francisco? hay que, bueno, lo mejor que encontré, bueno, estábamos comentando que lo vi y después hay que contrastarlo. No, primero esta boca es mía. Ah, ya, así es. Primero pongo lo que yo pienso de esto, ¿no? ¿Qué pensaste de esto, estimada Pam? Bueno, que son condiciones clínicas prevalentes en nuestra población, la Ahí obesidad, está, la ¿no? diabetes. Ajá. Y estas condiciones son, o aquí pongo de mi choro, ¿no? No es sorprendente. O nuestra población, esto se puede deber a la alta prevalencia de estas comorbilidades
en nuestro México lindo y querido, ¿no? Sí, entonces yo le estoy dando una explicación. Yo estoy otorgando aquí un acto de qué es lo que está pasando. Y después dice, y después ya lo contrasto, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con el contraste. Entonces tengo esto de aquí que sería el resultado, tal cual, pelón. Esta parte de aquí, esta boca es mía. Y entonces voy a buscar ahora el resultado, ¿no? O sea, voy a ver contra qué lo contrasto y esto debe tener cita. Vamos a ver si lo encontramos. Sí, venga, estimada Cindy Ledesma. Cindita. Ay, Cindy se fue con su novio, porque como no era nada de vitamina D, Mario, ¿no? Entonces ya se fue corriendo. Mario, entonces, venga. Por otra parte, la Corte Stop COVID realizó un análisis de regresión parsimonioso y encontró que mayor edad, tasa de filtrado glomerular menor a 15, pH y gasto urinario bajo al ingreso se relacionaron con no recuperación de la función renal o muerte. Evaluaron a 95 pacientes que representaron el 33% y continuaron recibiendo diálisis. Los factores que se asociaron a esta condición fueron tasa de filtración glomerular disminuida basal, presencia de oligoanuria al momento de la conexión a sustitución de la función renal. Nuestro estudio excluyó a pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica, a diferencia del estudio conducido por FLIP, que evaluó desenlaces en COVID-19 en estadios predialíticos versus pacientes sin enfermedad renal crónica, y se encontró mayor riesgo a 28 días de muerte intrahospitalaria en pacientes en estadios predialíticos. No, ya déjale, perdón, Sí, perdón. okay. No, manches. No, pues estuvo muy rudo, ¿no? Entonces, cada una de estas tiene que tener más o menos un resultado. Y entonces, Mario, cuéntame, ¿qué podrías destacar de esto que leíste hasta aquí, hasta el número 13? Hasta esta cita. ¿Qué es lo que podrías destacar? ¿Qué es lo que te gustó? ¿O Bueno, qué es lo primero que hizo cambió? referencia a otro estudio. No, digo, no lo he leído, entonces no sabría si fue qué tipo de diseño, pero era una cohorte, supongo. Además se supone que una cohorte podría ser, pues, prospectiva, ¿no? Y comentan que los datos más característicos pues eran similares, ¿no? La edad, la tasa de filtrado glomerular y finalmente la relación que tienen con el desenlace, pues, que era la función renal o la muerte. Ok, Ya de esa pero referencia, la Corte Stop COVID es, ¿tú crees que sea a favor o en contra de lo que ella dice arriba? bueno, así en contexto no lo logro distinguir, ¿no? A ver, vamos a intentarle. Dice, en la Corte Stop realizó un análisis de regresión parsimonioso. Esto se me hace que es mucha crema. Esta es mucha crema a sus tacos. Realizó y encontró, ¿no? Entonces aquí está, no, encontró que mayor edad, quién sabe, si, no sé si edad menor a tanto, gasto urinario bajo el ingreso se relacionaron con no recuperación de la función renal. Está diciendo que encontraron otras cosas distintas, ¿no, Pam? Aquí lo que Así es, dices esa corte encontró cosas diferentes, sí. ok, entonces tienes que decir, la corte, o sea, en la corte Stop COVID, encontraron otros factores distintos a los que mostramos en este artículo. En este trabajo. Como edad mayor, ¿a cuánto? Años, Doc, 60 años. Edad mayor a 60 años. Tasa de filtrado glomerular menor a 15. ¿15 qué? Aquí tienes que Mililitros. poner las unidades, Ok. ¿sí? O Sí. sea, no es una nota de pediatra, ¿no? Es un
Esto es científico, ¿sí? Ujú. pH, ¿qué? ¿pH de cuánto? Menor a 7.35. Así Ah, ellos lo dicotomizaron para meterlo al modelo. ok. Menor a 7.35, ¿sí? Y gas urinario bajo Que se con... define menos de 500 mililitros en 24 horas. Ahora resulta que sí sabes, no lo pusiste, pero resulta que sí sabes. Ay, perdón. O sea, qué barbaridad. Bajo el ingreso, sí, se relacionaron con la no recuperación de la función renal o muerte. Entonces, ven, sí está padre decir cuántos evaluaron, cuántos, etcétera, etcétera, pero esta es el punto, los puntos básicos. Tienen que ser las oraciones no tan largas, sino que tienen que ser como que más dirigidos, ¿no? Ahora, ya le puse yo esto que encontraron ellos, le pongo aquí la cita, cambio la cita para acá, y vuelvo a decir, y vuelvo a hablar de mi voz, ¿no? Lo cual, ¿no? Lo cual, ¿qué? ¿Qué crees? ¿Qué crees que pasa aquí, Angélica? Lo cual contrasta, lo cual abona, lo cual, aquí yo tengo que decir qué fue lo que pasó, ¿no? Tiene validez externa, tiene validez interna. Aquí tiene mucho que ver aquí, otra vez, mis palabras, ¿no? Y puede deberse a, o sea, yo le doy aquí una explicación. Entonces, la discusión es, yo ya leí, saco de la corte Stop COVID tal cosa, y después de eso vuelvo a decir cuál es la explicación. Angélica. Yo solo tengo duda cuando estamos escribiendo esto. Bueno, sí tenemos que poner la referencia ahí en superíndice, pero nos referimos, sí podemos usar en la corte, en el estudio de fulanito, o sea, podemos referenciarlo de esa manera y de todas formas, aparte lo tenemos que citar. Sí, sí, sí. Entonces, en la corte de Luis Fajardo et al. Stop COVID El estudio encontraron otros transversal. factores. Ok. Y se pone la cita como tal, sí. Entonces, a veces, por ejemplo, puedo yo citar 2 veces este artículo. Entonces, lo que yo les quise decir que aquí terminó, en nuestro estudio, que se comió todo de un bocado, es que probablemente aquí podríamos ir buscando cuál es el factor más importante. Por ejemplo, nuestro estudio mostró que el factor más importante fue enfermedad cardiovascular. Y entonces ese fue lo más importante. La enfermedad cardiovascular es el principal dato. Y entonces yo me voy contrastando. La enfermedad cardiovascular, o sea, yo podría poner aquí en la discusión es 1, enfermedad cardiovascular, y hago esta técnica, ¿no? La técnica de los 3. Y después me voy con el que sigue, que sería ahora obesidad. La obesidad, no sé qué, no sé cuánto. Después me iría con el sexo. Y después me iría con la diabetes mellitus. Otro más que voy a tocar van a ser la enfermedad cardiovascular y los IECAS. Y ECAS. Y al final, todo junto. Los modelos multivariados. No sé cómo vean si eso les hace más sentido, estimado Mario. Sí, porque Sí, vamos ya es a... más específico. Sí, entonces yo voy sobre eso. Esta tabla, yo me voy sobre eso. Si no, de repente empezamos a tener el déficit de atención del investigador, ¿no? El déficit de atención del investigador es esto, miren. No, mira, pues aquí terminó narrándonos este estudio.
Entonces, en ese nuestro estudio excluyó a pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica. No lo sé, pues, o sea, esto está buenísimo, pero no lo leí, perdóname. Pero lo que les quiero dejar para la clase es este orden que yo pudiera llevar sobre los resultados. Eso es lo que quiero decir, Pame, ¿no? Hay cosas muy bonitas aquí que podemos seguir leyendo. Por ejemplo, Yo nada más tengo una duda. sí, Hice 2 modelos de regresión, uno con los que había calculado el tamaño de muestra y también hice otro modelo de regresión donde dicotomicé edad, donde puse lo del similar a lo que ellos hicieron, pH, anuria, bicarbonato y niveles de lactato. Pero pues digamos que para eso no estaba hecho el estudio o esas no eran como las variables que íbamos a explorar. Pero mi pregunta en concreto es, por ejemplo, en el caso de la discusión del Stop COVID, que si yo pudiera mencionar que sí hicimos ese análisis o no, ¿o usted qué opina? bravo, sí, totalmente. Este es el lugar donde, este es el sitio. En discusión es el sitio donde nosotros empezamos a trabajar de por qué hicimos tal modelo, ¿no? Entonces, en este decimos, bueno, hicimos el primer modelo, que fue parecido al Stop COVID, en el cual no lo mostramos en estas tablas, pero no encontramos diferencias a lo que ellos hicieron. Por lo tanto, creamos otro modelo que incluyera las principales variables que resultaran significativas en los modelos dicotómicos. ¿Sí? En los modelos, sí, en el modelo bivariado. Muy bien, ¿eh? Muy bien, Pab. Gracias. Pero lo que te quiero decir es este orden que deberías de llevar para no volver loca la discusión. La discusión aquí ya está despeluzada, ya todos dicen, ¿what? ¿Hacia dónde va? O sea, está muy ruda, ¿sí? Francisco. Sí, es una duda. Entonces, al iniciar la discusión, por ejemplo, en este caso de cada factor, tendríamos que poner, por ejemplo, la presencia de obesidad, sexo masculino, si es una variable cuantitativa, el punto de corte, de referencia, y posteriormente continuar con lo que nos está aquí explicando. Bueno, esa es una duda. Y dos, respecto a los resultados, y también hay que describir, por ejemplo, el error estandarizado en prosa, el error estandarizado, el coeficiente beta, también hay que ponerlo, o nada más, o bastaría con poner en los resultados en prosa la razón de momios. Qué bueno eres, no manches, Francisco, no te merecemos. Eres buenísimo. Bueno, son dos cosas que tú mencionaste. La primera cosa que mencionaste con respecto a la discusión es, yo lo que les digo es intentar desmenuzar poco a poco. La discusión es una de las partes más importantes. Entonces, habría que desmenuzar poco a poco el bivariado y después mostrar este multivariado de por qué lo hice, por qué lo llevé a cabo, ¿no? Y entonces, aquí, hay que intentar no ser tan repetitivo, ¿no? Pero sí mostrar cuáles son las cuestiones más precisas. Si, por ejemplo, ella dice, ¿sabes qué? Que sexo salió significativo, pero la verdad es que no es clínicamente importante o no lo puedo diferenciar, incluso puedo yo quitarlo, ¿no? Entonces, sexo salió significativo, sin embargo, no sé qué. Hay cosas que yo igual y no menciono, no se me antoja mencionar, ¿no? Y es mi decisión porque yo quiero meterlo en los modelos multivariados. Yo tomo una decisión de que voy a discutir la enfermedad cardiovascular, voy a discutir obesidad o diabetes mellitus. Ya se ha estudiado en estudios previos, de nosotros también nos salió, pero a lo que me quiero ir es a los modelos multivariados. Ese es un punto importante. El otro punto que es de interés es la gran pregunta del millón. ¿Cuándo describo los resultados y qué tan extenso soy? ¿No? Cuando estoy escribiendo los resultados, yo te diría, uno, no vamos a poner lo mismo en la tabla, o sea, no vamos a poner los mismos resultados de la tabla que de lo que yo estoy poniendo acá, en prosa. Entonces, si viene en prosa, quizás no viene acá en la tabla. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es que pongo los resultados que son más importantes en la prosa, escritos, y algunas cuestiones que no van a estar en la tabla, porque si no tendría tablas enormes. Lo que no está en la tabla lo puedo poner en la prosa y lo puedo destacar. Puedo destacar esta parte de la prosa. En los resultados tengo que poner, aquí sí le tengo que poner
tengo que poner error estandarizado, tengo que poner el valor de P, tengo que poner todo, lo más extenso y completo que se pueda. Solamente que en los resultados no pongo material y métodos, como había dicho hace rato. O sea, no pongo en la regresión logística múltiple por pasos ascendentes, se tomó en cuenta el beta de no sé qué, no sé cuánto, sino nada más pongo en el modelo de regresión logística, el beta fue de tal cosa. Si alguien quiere saber qué modelo utilizó, se tiene que ir a material y métodos. ¿Sí? Sí, no sé si eso queda, Francisco. Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pero seguimos despedazando el artículo de Pam hasta que llore. Sí, sí. Mírenla, ya está llorando, ¿no? Pero sigamos, porque no tenemos llenadera. Laura Mejía, ¿estás con nosotros? Lau. Sí, buen día. Buen día, Lau. ¿Puedes, ahora leer qué te parece aquí la corte evaluada? A ver hacia dónde va esto. ¿Hacia dónde nos Ok. lleva? La corte evaluada por Lumière Gould et al. Evaluaron los desenlaces en pacientes con COVID-19 críticos a 90 días, encontrando la dependencia de diálisis del 5% al egreso hospitalario de los 222 sobrevivientes. 8 pacientes, 4% a los 90 días. La recuperación de la función renal se objetivó en 81.6% al egreso y 90.9% a los 90 días. A los 3 meses de seguimiento, 16% de la corte desarrolló enfermedad renal crónica. Tiene un problema gravísimo con los acentos en pasado esta mujer. Algo tiene en su pasado que no nos quiere decir. Seguramente en su subconsciente algo pasó. En los pasados, estimada Lau, yo creo que Y la han de después haber dice, dado nuestro estudio manazos. encontró... Espera, hasta ahí vamos a quedarnos. Ok, bueno, sí. Sí. Nuestro estudio encontró una dependencia de diálisis posterior a LRA, Lesión renal. lesión renal aguda inducida por COVID-19 en 18.6%, con una mayor frecuencia en aquellos con lesión renal aguda, 3. Nuestro estudio observó elevación de la misma manera que la corte, que los sobrevivientes sin recuperación renal tenían valores más elevados de creatinina sérica, la relación entre lesión renal aguda y estadio de la misma, así como duración categorizada como duración mayor a 7 días en 37.1%, encontrándose en este grupo de pacientes lesión renal aguda, 3 persistente. ¿Qué opinas, Laurita? ¿Cuál es tu opinión? Ve desde aquí hasta acá, ¿eh? O sea, santo Dios. ¿Cuál es tu opinión? Ve la cara de Pam de que ya se está dando cuenta de que, ay, Diosito, ¿qué escribí? Ni yo le entendí, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiso decir aquí? ¿O cómo lo modificarías? Pues es que no. Pues es que, bueno, así como yo ahorita lo leí, como que se escucha muy revuelto. O sea, como que lo único que sí es que pareciera que en el estudio Pamela encontró un mayor porcentaje de pacientes que desarrollaron una lesión renal importante y que fueron dependientes de diálisis, aunque ese aporte fue un estudio longitudinal a diferentes días, pues, y va marcando cada uno de o sea, el tiempo en el que se detectó o llegaron a diálisis los pacientes. Bueno, eso es lo que yo entendí de lo que leí. Sí, ¿y qué le modificarías, estimada Andrea López, hematóloga de la raza? O sea, esta parte, ¿cómo te suena? ¿Cómo lo podrías cambiar? No sé, pues no me suena tan claro, pero no sé cómo cambiarlo. Sí, bueno, sí, Luis. Y yo creo que lo que Pan quiere resaltar son las características de los pacientes que se recuperaron de la diálisis con los que no.
Entonces creo que lo que mete ruido es que pone un estudio longitudinal donde pone los días. Ella al principio quería hacer análisis de su sobrevivencia, pero ya después ya no lo hizo. Entonces yo creo que centrarnos más a esas características de los pacientes que sí se recuperaron y no, y contrastarlas con el estudio que tiene ella. Enfocarnos más a eso para que no se pierda la visión. Sí, enfocarte en una sola cosa. Sí, Mario. Aquí la idea es enfoquémonos a un solo punto y agotemos ese punto, ¿no? Intentamos agotarlos y decirlo. Sí, Mario. Quizás si en la redacción hiciera la comparación, por ejemplo, nada más de la dependencia de diálisis del estudio que refiere con el que ella hizo y ya posteriormente hablar de la recuperación de la función renal para hacer de igual manera la comparativa. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? Por ejemplo, le podemos poner aquí, con respecto a la dependencia de diálisis, estoy diciendo qué es lo que voy a analizar. Lumbergut et al. Encontró que la dependencia a diálisis al egreso hospitalario de los 22 supervivientes fue de 5%, no sé, pues. Encontró en pacientes con COVID-19 críticos a 90 días, la dependencia de diálisis era del 5%. Ay, no sé, pues. Aquí me cuesta trabajo, pero es lo que queremos decir, al 5%. Mientras que nuestro estudio muestra una dependencia a diálisis, o sea, estoy contrastando directamente, ¿no? Una dependencia a diálisis de X%. Y entonces aquí, ¿cuál sería la diferencia, estimada? ¿Cuánto salió a nosotros? Nuestro estudio encontró una dependencia de diálisis de 18.16. De 18.6%. Es una gran diferencia. Esta gran diferencia se debe a qué? ¿A qué se debe de Pam? ¿A qué? A ¿Cuáles son las que explicaciones? o sea, en este estudio no incluía tantos pacientes con lesión renal código 1, sino me centré más en los 3 y en los 2. Claro. Quizás sea por eso. Ok, muy bien. Lupter-Gould et al. No incluyeron a pacientes con no sé qué. Con XX. Sí, Luis. Aquí también Plan se podría culpar a las características de la población mexicana, que es más obesa, que tiene más enfermedad cardiovascular, más diabetes o no. Sí, a no sé qué. Otro punto de controversia. Otro punto, Mario, sería, ajá, las Y diferencias en la población. si este fenómeno se debiera a un sesgo de selección, ¿también se comenta Sí, aquí? claro, sí. Entonces, no incluyeron a pacientes con XX, tómala, barbón. Lo cual pudiera ser un sesgo de selección de los pacientes. Tómala, barbón. Al no incluir a los pacientes más afectados. No manches, vas a recibir la carta de Lumberberg, ¿no? Sí, claro, está muy bien, ¿eh? O sea, hiciste una lectura crítica, Mario, y de esa lectura crítica vienes para acá, ¿no? Otro punto serían las diferencias en la población mexicana. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Lo que les quiero decir es que tienen que desmenuzar las palabras, o sea, tienen que no ir a todo el estudio, a todo el complejo, sino lo que quisiéramos ir es ir poco a poco, ir al fundamento. Sí, Francisco.
Nos quería comentar respecto al tiempo de seguimiento, ¿no? También podría ser algo dentro de la corte de Lumberwood respecto Ajá, al estudio de PAM, ¿no? El estudio de seguimiento, digo, sí, por supuesto, las diferencias claro. clínicas de los que se incluyeron, pero el tiempo de seguimiento, pues también va a influir, ¿no? En el resultado. Por otro lado, el tiempo de seguimiento, ¿sí? Pero ¿viste cómo ya es un punto y aparte? Mira, ve cómo es ahora un punto y aparte. El punto de seguimiento, el tiempo de seguimiento que en Lumberbook, o sea, tampoco no maten a Lumberbook todo el tiempo, ¿no? Sino que aquí hay que decir, las otras cortes, cómo han tenido otros tiempos de seguimiento, por ejemplo, aquí es este estudio, si hay otros estudios relacionados, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decirles es, vamos directo a una sola cuestión, pongo lo que salió de resultado, lo contrasto y tengo que dar una explicación yo. ¿Qué es lo que explico? ¿Qué es lo que explico de ese resultado? ¿Sí? ¿Sí, Pam? Muy bien, muy bien. Entonces, pues ya ahí va. O sea, esto estoy seguro que en una sentada con este orden vas a lograrlo rapidísimo. O sea, solamente pensando en ese orden vas a lograr terminarlo. Ahora, vamos a ver, vamos a leer las conclusiones, ¿no? Fer Lozano, ¿estás con nosotros? Fer Lozano, a la pista número 3. No, Fer Lozano no está. Pero ¿saben quién sí está? Francisco Vargas. Francisco, ¿podrías decirnos ¿Conclusiones? aquí, perdóname, antes de que me vaya ahí, aquí en agradecimientos a los aquejados, este estudio es parte de la tesis de maestría de Ciencias de la Salud el IPN y el IMSS. Aquí yo creo, no sean mala onda, este estudio se realizó bajo la tutela. No sean gachos. Si no me van a correr, ¿no? No sean mala onda, ¿no? Piensen que mi familia también come. O sea, piensen que en el CAIC tenemos que llevar un mendrugo de pan a la boca. Un mendrugo, no tenemos nada. Entonces, por favor, para que se vea aquí que, ¿no? Del CAIC, del IMSS. Buenísimo. Ahora sí, conclusiones. Y nos quedamos con Francisco Vargas. Francisco. Dice, conclusiones, en nuestra población identificamos como factores de riesgo para dependencia a diálisis al género masculino, diabetes mellitus tipo 2, obesidad y enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca congestiva, fibrilación auricular, síndrome coronario crónico. Ya sé que yo había dicho que tenía que ser muy contundente, pero de nuevo, recuerden, no hablen en Apache, ¿no? Por favor, no hablen en Apache, ¿no? En nuestra población, no fue en nuestra población. Es en este estudio, identificamos como factores de riesgo ¿qué? Asociados a dependencia a diálisis peritoneal o qué diálisis qué? Se quedaron en Hemodoc. A hemodiálisis. ¿Qué mucho dinero o qué? Es la única sustitución que hacen en mi hospital. O sea que bola de riquillos, o sea,
O sea, No, pues porque no hay máquinas de DP, o sea, no hay máquinas para DP y la verdad no tienen experiencia haciendo DP, pues. nosotros, o sea, Y no puro hay bolsas hemodiálisis. en el hospital, Doc, no hay O bolsas. sea, nosotros puro hemodiálisis, güey. O sea, no nos, o sea, ¿no? Mario, ¿cuál es tu opinión al respecto? O sea, puro hemodiálisis, güey, porque, o sea, Selectos. no nos gusta el olor a urea, güey. ¿No? Qué horror, bueno. En este estudio identificamos como factores asociados a la dependencia a hemodiálisis a, eh, encontramos factores de riesgo de hemodiálisis como el sexo masculino. Aquí empiezas a poner vivir con diabetes, presentar obesidad y la enfermedad cardiovascular, fibrilación auricular crónica. Y aquí puede ser que le pongas como... sí, entonces solamente un poquitito más, más pausado, un poquito más de smooth, ¿no? Un poquito más de que esté bonito, más de Gabriel García Márquez, más de Nicolás Guillén, ¿no? Un poquitito más de Julio Cortázar, ¿no? Menos Telegrama, más, más Julio Cortázar, ¿ok? ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿qué aprendimos hoy, muchachones? ¿Cómo lo podrían resumir? Luis, ¿tú qué aprendiste hoy? ¿Qué fue lo que Bueno, te quedó claro con todo esto? los requerimientos de una discusión, que es una parte medular donde mostramos los hallazgos, Ajá. posteriormente damos nuestro punto de vista de esos hallazgos, los contrastamos con lo que hay en la literatura, mostramos las debilidades de nuestro estudio, vemos las perspectivas que puede haber y posteriormente las conclusiones, que deben que ser pues lo más concisas, pero a la vez que incluyan pues si esto tiene relevancia para nuestra sociedad o si puede encadenarse con otras ideas a futuro. Buenísimo, buenísimo. Entonces, tiene que tener mucho de lo que decía Mario inicialmente, de esta lectura crítica, ¿no? Estoy dando la lectura crítica, que la corte no metió tantos pacientes y casi siempre tengo que pensar, cuando digo esta boca es mía, tengo que estar pensando en la utilidad que pudieran tener estos datos, ¿no? Cuando digo, estos datos pudieran ayudar a establecer qué pacientes o no sé qué, ahora que terminó el COVID-19, ella va a tener que decir, bueno, el COVID-19 ya acabó, pero nos deja ver cómo en las infecciones virales, ¿no? En neumonías virales tenemos que poner especial énfasis en eso qué cosa. Esto refuerza la idea de seguir manejando las enfermedades metabólicas porque son un gran problema, como lo vemos aquí, ¿no? Entonces hay que pensar en la utilidad. Muy bien, gracias, Luis. ¿Quién más aprendió algo hoy? Oscar, ¿tú aprendiste algo hoy? Sí, Mario. también en la forma de redactar, Okay. hay que ver bien lo de los acentos pasados, no repetir mucho las cosas o los resultados y llevar un orden de acuerdo a cada variable y compararla con lo que se ha visto en la literatura. Me encantó esto que dijiste. Uno, no repetir. O sea, no se trata de estar repitiendo. O sea, no es volver a repetir todo, ¿no? Porque es más bien ya hablar de un juicio como tal. Juicio. Y la otra que dijiste, además de no repetir, ¿era qué? Era De analizar una variable y compararla con lo que hay en la literatura. despacito. Despacito. Una variable a la vez. Muy bien, me gustó muchísimo eso. Laura. Bueno, yo aprendí que las conclusiones como tal van a ser una respuesta al objetivo y efectivamente lo vimos en las conclusiones de PAN. Ok, entonces a veces parece muy obvio, pero prácticamente es el objetivo. Es prácticamente volver a poner el objetivo y decir,
cuáles fueron las variables que tuvieron los resultados significativos, ¿no? Entonces, aquí está difícil porque cuando estoy viendo modelos multivariados, de repente tengo que utilizar palabras como, por ejemplo, se asocian de forma independiente a tal cuestión, ¿no? Entonces, ahí tendría que tener un lenguaje un poquito más, más fuerte. Entonces, aquí, sí. Muy bien. ¿Alguien más aprendió algo hoy? Sí, no, Lau, ya. Pam, ¿aprendiste algo? ¿Aprendiste algo? ¿Te sirvió de algo la clase? Sí, me fue muy útil porque me va a ayudar a guiar nuevamente como en mejor dirección la discusión y a desmenuzarla, así como aprovechar los elementos de la estadística que hicimos adicionalmente para lo que no estaba hecho el estudio, pero se exploraron. Claro. Y entonces, yo lo que digo sobre cuando estoy escribiendo la discusión es que la discusión requiere ponerte tiempo, o sea, dices, voy a darle 2 horas a la discusión y tiene que ser de un jalón, intentan hacerlo todo de un jalón, que salga todo de un jalón. Les digo por qué, porque te vas y las ideas se pierden, etcétera, etcétera. No puedes estar haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Esto es de una sentada, o sea, intentar darle una sentada. Si no sale, te vas y dices, bueno, ya mañana, ¿no? Pero intentan hacerlo todo de un jalón para que quede todo el formato, ¿no? Desde el inicio hasta el final, como lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, las debilidades, las perspectivas y fortalezas hasta llegar a las conclusiones. Y entonces, inténtenlo hacerlo todo de un jalón. ¿Sale? Llegamos al final, ¿eh? ¿Qué tal? Ya acabamos. Señoras y señores, 2 años y medio de estar dándole durísimo para que ustedes lleguen a este punto. Wow, parecería poco tiempo, pero fue una verdadera odisea, ¿no? Yo creo que fue, uf, y estamos a punto de llegar a la costa. Entonces, me siento muy contento con todo esto, ver cómo el lenguaje de ustedes ha cambiado, ¿no? Cómo cambia su perspectiva, saben hablar de lectura crítica, están hablando de modelos multivariados. Ya llegó a tal nivel, su nivel es tan alto que ya dejaron de ser clínicos, o sea, ya dejaron ya hablan de modelos de regresión logística y ajustado y no ajustado y los covariados, etcétera, etcétera. Y ahora es este momento donde tienen que reflexionar y volver a bajarle 2 rayitas para decir que lo tengo que traducir a que mis colegas, a que las personas lo lean y lo puedan entender. Por eso es que decíamos que está bien como lo hiciste, así completo, pero requiere esta facilidad de irlo desmenuzando poco a poco, ¿no? Entonces, señores, han llegado súper lejos. Sus avances son fabulosos y los felicito, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades y nos vemos la próxima clase para seguir. Vamos a intentar ver la próxima clase otra vez desde el inicio, todo el artículo completo para poder estar listos para noviembre, ¿no? Sigan trabajando. Ok, Gracias. Gracias. Buen día. Buen día. Gracias. Bye. Buen día.